Lo grabo ya. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes y compañeros. El día de hoy vamos a empezar con una nueva clase. Agradecerles por su presencia y a la vez también agradecerles que ya que cada día han estado acompañándonos acá en estas prácticas de profesionales en formación. Y el día de hoy, conjuntamente con todos mis compañeros, les hemos preparado una pequeña clase en donde vamos a aprender acerca de las operaciones entre conjuntos. Bien, para empezar, vamos a empezar observando un pequeño video en donde vamos a aprender acerca de las definiciones de... GCF Aprende Libre. Introducción a los conjuntos. Para comprender el mundo de las matemáticas, debes empezar por entender los conjuntos, una de sus bases más importantes. ¿Qué son los conjuntos? Son agrupaciones de objetos que tienen una o varias cualidades en común. Por eso decimos que son agrupaciones bien definidas de elementos. Por ejemplo, piensa en el conjunto de planetas del sistema solar. Este es un conjunto bien definido, ya que cuentan con una característica clara que los agrupa, ser un planeta del sistema solar. En este caso, no tendrías ningún problema en determinar si un objeto pertenece o no a este conjunto. Pero ahora piensa, ¿cómo harías para agrupar un conjunto de frutas deliciosas? Podría no haber un acuerdo, ya que para algunas personas determinada fruta es rica, pero para otras no. De esta forma, el grupo de frutas ricas no está bien definido, por lo tanto, no es un conjunto. Te invitamos a que continúes con el curso de conjuntos. Aprenderás cómo realizar su representación gráfica y matemática, los tipos, sus relaciones y las operaciones que puedes realizar entre ellos. Solo tienes que visitar gcfaprendelibре.org. Ahora bien, vamos a aprender acerca de la definición de las operaciones entre conjuntos, en donde nos dice que esto nos permite realizar operaciones sobre los conjuntos para obtener otro conjunto, en donde de las operaciones con conjuntos vamos a ver las siguientes, que es la unión, la intersección, diferencia, diferencia simétrica y el complemento. Seguidamente tenemos la definición de la unión de conjuntos, en donde nos dice que la unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, y esta se representa de la siguiente manera, que es A unión B. Por ejemplo, tenemos, sean los conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Nos pide que encuentre A unión B, B unión C y A unión C. Como bien nos dice la definición que son todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, por ende acá tenemos A unión B, entonces van a estar todos los elementos tanto del conjunto A como en el conjunto B. Asimismo vamos a hacer con el conjunto B unión C, igualmente con el A unión C. A continuación, tenemos un pequeño video en donde presentamos acerca de la unión e intersección de conjuntos. En este video vamos a hablar sobre la unión e intersección de conjuntos, sea A igual al conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, y B el conjunto formado por los elementos 2 y 4. Pregunta, ¿quién es A unión B y quién es A intersección B? Antes que nada, quisiera que hablemos sobre qué es la unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos va a ser un nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, si tenemos que A es el conjunto formado por el 1, 2, 3, 4 y 5, y B es el conjunto formado por 2 y 4, A unión B va a ser un nuevo conjunto. ¿Y quién va a ser A unión B? A unión B, como les acabo de mencionar hace un momento,
A unión B es aquel conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, A unión B va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué nos quedó el mismo conjunto? Porque si se fijan, todos los elementos que están en A o que están en B, pues son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el 2 y el 4 ya están en A. Entonces, si ponemos 2 y 4 otra vez, como si fueran diferentes de estos, pues no puede pasar, porque en realidad es el mismo elemento. Entonces, la unión de estos dos conjuntos, pues sería 1, 2, 2, 3, 4 y 5. A unión B es este conjunto. Ahora, ¿quién es la intersección de A y B? La definición de la intersección es la siguiente. La intersección es un conjunto formado solamente por aquellos elementos que estén presentes en todos los conjuntos en cuestión. Es decir, si nosotros tenemos estos dos conjuntos, ¿quiénes son aquellos elementos que están presentes en ambos conjuntos? Esa es la intersección. La intersección va a ser el conjunto formado por ¿quién? Díganme qué elementos están en A y están en B. Pues solamente el 2 y el 4. Entonces el conjunto intersección de A y de B, pues solamente va a incluir dos elementos. El 2 y el 4. Entonces, A intersección B va a ser igual al conjunto formado por el 2 y por el 4. A continuación, la compañera Estela les va a explicar acerca de la intersección de conjuntos. Gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es un conjunto en donde la unión de A y B vamos a coger los conjuntos comunes, los elementos comunes de los dos conjuntos. Es decir, podríamos decir que es el elemento que se repite en este conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos tres conjuntos. El conjunto A está los elementos 1, 2, 3, 6. En el conjunto B tenemos los elementos 2, 4, 6, 7, 8. C, tenemos los elementos 4, 7, 8. Si nosotros queremos realizar la intersección de conjuntos entre A y B, observamos los dos conjuntos y vemos el elemento que se repite. En este caso, el elemento que se repite es el número 2 y el número 6. Entonces nos quedaría C. La A intersección B es igual al conjunto conformado por los elementos 2 y 6. Si nosotros realizamos la intersección de conjuntos entre B y C, igual, elemento C tiene 4, 7 y 8. El elemento B, 2, 4, 6, 7, 8. Si nosotros realizamos la intersección de estos conjuntos, vemos que tenemos los elementos repetidos, que en este caso son el 4, el 7 y el 8. Entonces, nuestra B intersección, C, nos va a dar como resultado los elementos 6, 7 y 8. Si nosotros hacemos la intersección, diferencia de conjuntos. La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen solo al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Se denotará A menos B y se lee A menos B. Por ejemplo, sean los conjuntos A
igual a 1, 2, 3, 4, 6. Y B igual a 2, 4, 6, 7, 8. C igual a 4, 7, 8. Nosotros queremos encontrar la diferencia entre A menos B. Nos quedará en los elementos de A. En este caso ustedes pueden observar que en A y B se repiten los elementos 2 y el 6. Entonces, la respuesta, el conjunto de solución, sería A menos B. Nos queda solamente los elementos que no se repiten. En este caso sería 1 y 3. Gracias. A continuación, el compañero Eric. Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados compañeros. En este caso hablaré sobre la diferencia simétrica. En teoría de conjuntos, la diferencia simétrica de dos conjuntos es una operación cuyo resultado es otro conjunto que contiene aquellos elementos que pertenecen a uno de los conjuntos iniciales. Por ejemplo, dado los conjuntos de A, X, tales que X es un número natural mayor que 2, pero menor que 7. Aquí tenemos el conjunto B, que contiene 3, 5, 7 y 8. Vamos a hallar la diferencia simétrica entre A y B. Tenemos el procedimiento. Aquí del conjunto A hallamos cada uno de sus elementos, siendo estos el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengamos en cuenta que el conjunto A es 3, 4, 5, 6 y el conjunto B 3, 5, 7 y 8. En el primer diagrama obtenemos la diferencia de A y B, que es 4 y 6. Y en el diagrama 2 obtenemos la diferencia de B y A, que es 7 y 8. Tenemos después la diferencia de A y B, unión a la diferencia de B y A, que esto nos da 4, 6, 7 y 8. Como respuesta tenemos la diferencia simétrica de A y B, que es 4, 6, 7 y 8. Ahora, hablaremos del complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto o conjunto complementario es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definir es necesario especificar el tipo de elemento que vamos a utilizar. De otro modo, es un conjunto universal. Se denota el complemento de A o también A complemento. Por ejemplo, sean todos los conjuntos de U, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el conjunto A, que tenemos el 1, el 3, el 4, el 7 y el 8. Entonces, como respuesta tenemos el complemento de A, que sería 2, 5 y 6. Tenemos aquí las gráficas de operaciones. Como podemos ver en la primera tabla, tenemos la A unión de B, que tenemos dos conjuntos que están unidos y se los puede denotar que están pintados entre sí, que es la unión. Tenemos en la parte siguiente que tenemos los dos conjuntos, que está el conjunto grande y dentro tenemos el conjunto que está denotado, el conjunto E. Y en la siguiente fila tenemos los dos conjuntos. A su vez, en la siguiente columna tenemos
A intersección de B. Tenemos los dos conjuntos de F y E, que está los dos conjuntos, la intersección, que es decir, la parte del conjunto F y la parte del conjunto E. En la siguiente columna igual tenemos el conjunto grande y el conjunto pequeño. Tenemos que está denotado en el conjunto E y está marcado. En la siguiente tenemos los dos conjuntos que no se encuentran unidos y no se encuentran denotados. Tenemos en la diferencia del conjunto A y B, tenemos los dos conjuntos F y E. En la siguiente también tenemos igual los mismos conjuntos de F y E, que el conjunto grande está denotado con el conjunto E, que está dentro del conjunto F. En el siguiente gráfico está los dos conjuntos por separado, conjunto F y el conjunto E, que donde el conjunto F está marcado. En el siguiente tenemos la diferencia simétrica de A y B. Tenemos los dos conjuntos unidos, pero tenemos que están resaltados los dos conjuntos, pero más no en la intersección. En el siguiente gráfico tenemos el conjunto grande con el conjunto pequeño, que es el conjunto E, y está denotado y marcado el conjunto F, más no el conjunto E. Y por último tenemos los dos conjuntos que tenemos el conjunto F y el conjunto E, y está marcado el conjunto F. Y así tenemos la diferencia simétrica de A y B. A continuación, un compañero Camilo le va a dar. Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con un pequeño tallercito que nos va a permitir a nosotros reforzar un poquito la parte teórica que nosotros acabamos de conocer el día de hoy. Para ello, vamos a trabajar en una forma dinámica. Voy a pedir a cada uno de mis compañeros que nos ayuden. Por ejemplo, vamos a pedirle a la compañera Lina que nos ayude, por favor, recordando lo que es la definición de la unión de conjuntos para poder aplicar esta propiedad a los ejercicios que nosotros tenemos en este taller. Por favor, compañera Lina. Bien, aquí nos dice selecciona la opción correcta, entonces debemos encontrar A unión B. La definición de la unión de conjuntos consiste en que pertenecen a todos los conjuntos, tanto que pertenece de A y B. Entonces aquí la respuesta sería A unión B son todos los elementos que pertenecen a A y B. En este caso, todos los elementos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Perfecto. Muchas gracias, compañera Lina. De igual manera, tenemos otro ejercicio, ¿no? En el que nosotros pedimos, tenemos acá como dato, nosotros nos dan el conjunto C y el conjunto D. Y de igual manera nos permite a nosotros calcular cuál es el resultante, ¿no? De la unión de estos dos conjuntos C y D, en el cual tenemos como dato el conjunto C, que está compuesto por 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto D está constituido por 0, 2 y 4. Para lo cual nosotros, aplicando el concepto de unión de conjuntos, podemos verificar que vamos a tener un conjunto en el cual la unión es todos los elementos que constituyen el conjunto C y el conjunto D, cuya respuesta sería esta de acá. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora apliquemos un poquito del concepto de lo que es la intersección de conjuntos. Por favor, compañerita Estela, ¿nos podría ayudar usted? Claro. La intersección de conjuntos son aquellos elementos que se repiten en los dos conjuntos. En este caso tenemos que el conjunto P
tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto Q está formado por los elementos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nosotros unimos todos estos elementos de tal forma que nos quedará una sola vez cada elemento. Explicándole de mejor forma, en P se repite el 5, el 4 y en Q 4, 5. Entonces le debemos poner una sola vez, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, nuestra respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El elemento P intersección Q, la respuesta que nos da es los elementos que se repiten. En este caso sería el número 4 y el 5. Perfecto, muchas gracias. Y de igual manera, en este otro ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos los dos conjuntos, el conjunto R y el conjunto S. Y nos pide encontrar cuál es la intersección entre el conjunto R y el conjunto S. Al igual que como dijo ya la compañera Estela, nosotros vamos a tener que la intersección de conjuntos consiste en ver cuáles son los elementos comunes que tienen estos dos conjuntos. En el conjunto S, nosotros tenemos el valor de 6 y 7. ¿Sí? Y en el conjunto R, de igual manera, los valores de 6 y 7. En el momento de realizar la intersección de los conjuntos, pues nuestra respuesta sería esta de acá. R intersección S nos da el valor de 6 y 7. ¿Nos podría ayudar, por favor, el compañero Jefferson con el siguiente ejercicio? Muy buenas tardes, compañeros, queridos estudiantes. Bueno, con lo que respecta a intersección, como ya acabaron de decir los compañeros, que son los números que pertenecen tanto al primer conjunto como al segundo conjunto, o son comunes, ¿no? En el conjunto T y en el conjunto B. Entonces, la intersección como respuesta de estos dos conjuntos sería que en los dos pertenecen A y E. Sería la respuesta T intersección B es igual al conjunto de A y E, que ellos son los que están comunes en los dos conjuntos. Perfecto, muchas gracias. Luego tenemos nosotros otro ejemplo, ¿no? En el cual tenemos el conjunto M y el conjunto N. Para hacerlo un poquito más rápido, nosotros podemos leer, ¿no? La palabrita murciélago, y en el conjunto N nosotros observamos la palabrita música. Entonces, de las componentes que nosotros tenemos, tanto de las vocales y consonantes que van a conformar el conjunto M y el conjunto N, tenemos que buscar cuál es la intersección. Entonces vamos a verificar cuáles de estas, tanto vocales y consonantes, son comunes en estas dos palabritas. Por ejemplo, podemos ver nosotros que la letra M forma parte de los dos conjuntos. La letra U forma parte de los dos conjuntos. La letra I forma parte de los dos conjuntos. La letra C forma parte de los dos conjuntos y la letra A forma parte de los dos conjuntos. Por tanto, M intersección N nos daría la respuesta de aquí. De igual manera, ¿no? Volvemos a repetir el mismo ejercicio. Tenemos el conjunto G y el conjunto H. El conjunto G de igual manera está compuesta por consonantes y vocales que forman la palabra Maribel. Y el conjunto H de igual manera por consonantes y vocales que forman la palabra poesía. ¿Nos puede ayudar por favor el compañero Eric buscando cuál es el resultado de la intersección entre el conjunto G y el conjunto H? La intersección del conjunto G tenemos tenemos aquí la M, la A, la R, la I, la B, y la E y la L, y en el conjunto, en el conjunto G. En el conjunto H tenemos la P, la O, la E, la S, la I y la A. La intersección quiere decir que vamos a buscar los mismos elementos en el conjunto 1 que en el conjunto 2.
Así que tenemos la A, la I y la E. Perfecto. Continuemos con el siguiente ejercicio. De igual manera, acá vamos a hacer énfasis en lo que es la unión de conjuntos, para lo cual tenemos el conjunto K, que está constituido por los números 15, 16, 17 y 18. Y el conjunto L, que está constituido por los números 19, 20 y 21. Como ya nosotros retroalimentamos un poquito lo que es la definición de un conjunto, la unión de conjuntos, no sé si alguno de los chicos que están aquí presentes nos podría ayudar, por favor, con la respuesta de K unión L. Bien, yo le voy a ayudar con la respuesta. Aquí Perfecto. la respuesta son todos los elementos que pertenecen tanto como el conjunto K y el conjunto L. Por ende, la respuesta sería K unión L, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Perfecto, Lina, te agradezco. Ahora veamos con una preguntita de verdadero y falso. Por ejemplo, nos dice acá que tenemos el conjunto B, que está formado por los nombres Luis, Inés, Ana y Beto. Y el conjunto N, que está formado por los nombres Ana, Beto y Pedro. Nos dice si es que la intersección entre el conjunto B, intersección N, da como resultado el conjunto Ana y Beto. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Será verdadero o será falso? Compañero, yo opino que es verdadero por cuanto Ana y Beto, de acuerdo a la gráfica, nos indica que los dos conjuntos tienen el elemento Ana y Beto. Entonces, sería verdadero. Perfecto, muchas gracias, compañera Estela. Y por último, terminamos nosotros con la unión de estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que están formados por figuras, en este caso geométricas, en la cual tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado, un rectángulo, y el conjunto B tenemos un triángulo, una estrella y el pentágono. Al realizar la unión de estos dos conjuntos, vamos a tener el conjunto resultante formado por un rombo, un cuadrado, una estrella, un rectángulo, un triángulo y un pentágono. ¿Creen que es verdadero o es falso? Verdadero, Verdadero, compañero. verdadero, compañero. Perfecto, muchas gracias. Y con eso hemos llegado al final de este tallercito, con el fin de haber reforzado un poquito lo que tiene que ver la partecita de la unión e intersección de conjuntos. Ahora damos paso, por favor, al compañero Jefferson para realizar una pequeña evaluación. Bueno, estimados estudiantes, aquí les tenemos preparado una evaluación que se refiere a operaciones entre conjuntos. Todos los conocimientos que nosotros tenemos y les hemos impartido a ustedes, pues los vamos a reflejar en esta pequeña evaluación. Es para noveno año, nuestra destreza significa que es definir y conocer conjuntos y sus características, como ya les hemos explicado, lo que es intersección, unión, diferencia y diferencia simétrica. Bueno, con ellos pues las operaciones, las gráficas y de forma algebraica, como ya acabamos de dar la pequeña explicación que acabaron de dar los compañeros. Como indicador de logro, pues tenemos que nosotros vamos a aprender a representar de forma gráfica y algebraica las operaciones tanto de unión, de intersección, de diferencia, además de complemento y de diferencia simétrica. Como podemos ver aquí en las instrucciones, pues la evaluación es individual. Esta metodología de trabajo es autónoma y hay que leer lo que se refiere al tema que nosotros hemos tratado. De igual forma, pues tenemos que tener a la mano una hojita y un lapicito para que puedan resolver cada uno de los ejercicios que nosotros hemos desarrollado en la evaluación. Y asimismo, pues poner su nombre al inicio de la evaluación. Y empezamos con la primera pregunta, que nos dice así, ¿no?
La diferencia simétrica se conoce como, bueno, yo les voy a dar una pequeña definición de que es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o B, pero no a ambos. Dentro de la representación que nosotros tenemos de diferencia simétrica, nos indica que es A y ahí tenemos la figura de un triangulito B. Entonces aquí tenemos la selección de 4 ítems, en el cual tenemos una intersección, una unión, la diferencia y también la diferencia simétrica. Pues ahí tienen las 4 respuestas para que seleccionen la correcta. En la segunda pregunta tenemos un pequeño ejercicio de conjuntos que tenemos el conjunto A, B y C. Bueno, conjunto A que está con los elementos 1, 2, 3, 6, el conjunto B 2, 4, 6, 7 y 8. Entonces, aquí, como digo, la definición de intersección dice que son cuyos elementos que pertenecen a ambos conjuntos entre A y B, es decir, los que son comunes en estos dos conjuntos. La tercera pregunta, de igual forma tenemos otro conjunto, otro ejercicio de conjuntos en el cual aquí trabajamos con la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión? Es el conjunto que contiene a todos los elementos de A y B. Y aquí tenemos estas tres ítems para que ustedes seleccionen la respuesta que sea correcta. El complemento de un conjunto es, en este caso tenemos, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Es el conjunto que contiene todos los elementos comunes de A y B, es decir, los que no se repiten. Bueno, aquí la definición nosotros ya la hemos impartido, pues el complemento es el conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Y como última pregunta, nos dice una pequeña definición, que es el conjunto formado por todos los elementos que están solamente en A, pero no están en B. Aquí tenemos los 4 ítems para seleccionar la respuesta correcta, pues tenemos que es complemento, unión, diferencia e intersección. Esa es la evaluación que nosotros hemos propuesto en base al tema que hemos tratado en esta tarde. De mi parte y de parte de todos los compañeros, pues agradecerles por habernos acompañado una vez más. Espero que sea una buena retroalimentación para ustedes, queridos estudiantes, y nos acompañen de aquí el día lunes, que les volveremos a dar otro nuevo temita. Muchas gracias compañeros, una buena tarde. Muy amable, compañero Eric. Una buena tarde para todos, estimados estudiantes, estimados compañeros. Un buen fin de semana.